que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Quiero tomar la expresión final del versículo 10, que se va renovando, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va, ¿qué dice? Renovando, ¿hasta cuándo? Hasta el conocimiento pleno. Amados, en estos versículos del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo habla de nuestra realidad en Cristo y dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué importante que nosotros podamos poner atención a esta expresión o algunas expresiones clave de estos versículos de la carta a los Colosenses. Y quisiera partir a partir de el versículo 4. Dice esta expresión: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay algunas cosas que nosotros necesitamos como reevaluar nuestro entendimiento acerca de la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y en otro momento le he expresado yo como el nivel de conocimiento, de entendimiento que nosotros tengamos de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. A eso nosotros podemos decirle cuál es nuestra estatura espiritual, cuál es el grado, cuál es el nivel de madurez que nosotros tengamos en la vida del Espíritu. Porque la madurez espiritual, a diferencia tal vez de la madurez biológica, no se mide según los años calendario, según la cronología de los hombres, sino según la capacidad de entendimiento que nosotros tengamos de la vida del Espíritu. Así se mide la madurez de una persona. Puede haber una persona que hace un año conoció al Señor, pero ha crecido en la capacidad de entendimiento de la vida espiritual, y esa persona tiene un nivel, un grado de madurez espiritual mayor que el que lleva 20 años sentado en una silla de iglesia, cantando canciones, repitiendo versículos bíblicos de memoria, pero no entiende a cabalidad, no ha crecido en la capacidad de entender lo que es la obra de Dios en su vida, sino sencillamente se quedó con el perdón de pecados. Pero cuando nosotros vemos esta expresión unido con otros pasajes muy conocidos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Quedémonos ahí por fines didácticos. No se pierda, mas tenga. Yo he venido para que tengan y vida en abundancia. Cuando nosotros miramos esta expresión, lo que Dios le dio al hombre fue más que perdón de pecados, fue más que
sanarle el alma herida y el corazón afligido que traía de su pasado. Tal vez para eso debemos nosotros hacer el diagnóstico correcto acerca de qué fue lo que el hombre perdió cuando pecó. Un hombre que había sido hecho perfecto, un hombre que había sido hecho completo, un hombre que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios, que había sido hecho de la tierra, pero que Dios sopló vida en él. ¿Qué era lo que había en el hombre cuando Dios sopló vida en él? ¿Qué había en él? Vida de Dios. Era lo que había en él. El hombre de la tierra había recibido un soplo, pero a veces nos quedamos nada más con la imagen mental y no profundizamos en la realidad de lo que este hombre había perdido. Bueno, lo que el hombre tenía, lo que había recibido. Entonces, si no sabemos a cabalidad qué fue lo que recibió, no sabemos a cabalidad qué fue lo que perdió. ¿Qué era lo que el hombre había recibido cuando estaba hecho del polvo de la tierra? ¿Qué fue lo que recibió? Vida. ¿Qué vida? La vida de Dios en él. Mire, y usted tiene miedo de decirlo. ¿Qué vida? ¿La vida de quién? La vida de Dios. Entonces, era un hombre de la tierra con vida divina. ¿Sí o no? Sí, era un hombre de la tierra con vida divina. Tenía una porción de Dios en él. Ahora se lo quiero maximizar de esa manera, porque a medida que yo entiendo qué era lo que el hombre tenía, podemos maximizar o podemos dimensionar qué fue lo que el hombre perdió. Porque entonces de pronto somos demasiado infantiles en nuestro análisis del pecado, y entonces el hombre perdió el huerto del Edén. Pareciera como que es más importante que Dios sacó a Adán del lugar de deliciosas frutas del jardín soñado, que realmente lo que el hombre perdió por causa del pecado era nada más y nada menos que la vida de Dios en él. Y a eso Dios le llamó muerte. Por eso le había dicho: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirán. Viene la serpiente y le dice: no, no morirán. ¿Por qué? Porque no morirán a nivel de la tierra, no murieron, pero murieron, ¿por qué? Porque perdieron la vida de Dios, porque la palabra muerte quiere decir separación. Entonces, cuando nosotros vemos el panorama, podemos dimensionar que la separación que el hombre sufrió de Dios. A mí me gustaría que usted hoy piense de qué tamaño, si hubiera una manera de expresarlo, de qué tamaño habrá sido el vacío que le quedó a Adán. ¿Alguien aquí ha perdido a un ser muy querido? Levante su mano. ¿Cómo se que ha perdido a alguien, un ser muy querido? ¿Qué sentiste cuando enterraste a esa persona tan amada? ¿Qué sentiste? Dímelo. Sí. ¿De qué tamaño fue el vacío que dejó esa persona? Ahora multiplíquelo por 10,000. Si se pudiera, y ni así. El tamaño del vacío que le quedó a Adán por causa del pecado. Nada más y nada menos. No fue que y lo sacaron de su cómoda casa y lo mandaron, y entonces lo maldijo Dios y le dijo: ahora tendrás que trabajar. Eso es lo que les duele a algunos, tener que trabajar. Y ahora tendrás a los hijos con dolor. Por culpa de la Eva estoy pasando lo que estoy pasando. Lo peor que le pudo pasar a Adán fue la separación de nada más y nada menos que de la vida de Dios en él. Por eso el hombre sin Dios es un hombre vacío. Usted puede ver cómo la gente sin Cristo es una persona que está constantemente buscando de qué manera sacia un vacío en él,
Lo quiere llenar con dinero, lo quiere llenar con poder, lo quiere llenar con placeres, lo quiere llenar con sexo, lo quiere llenar con cosas materiales. ¿Por qué? Porque hay una sed insaciable y entonces anda queriendo llenarlo. Y lo quiere llenar con el amor de una persona. Y lo quiere llenar con un rato de felicidad, con drogas, con alcohol. Yo sé que usted no sabe de eso, pero ¿cómo usted que ha visto eso en alguna película? ¿Cómo se siente esa persona después de que quiso llenar el vacío? ¿Cómo se siente? Más vacío. Así me han contado. Ahora, ¿sabe qué es lo peor? Me he encontrado últimamente con un montón de cristianos en la iglesia que siguen sufriendo de un terrible vacío existencial. Y lo que más me preocupa es una iglesia tratando de responder a las necesidades del vacío existencial de los hermanos. Entonces hoy le predico a los endeudados. Pasen, voy a orar por los endeudados. El siguiente domingo hoy voy a predicarle a los afligidos. Pasen los afligidos. Ahora pasen los amargados. Pasen los decepcionados que ya no tiene sentido la vida. Y pasa, ¿sabe qué es lo tremendo? Que los 4 domingos pasaron los mismos. Los endeudados el otro domingo están afligidos. Y el otro domingo están desesperados. Y el otro domingo se quieren matar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que este vacío que hay en el ser humano es precisamente el vacío de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente el entendimiento que nosotros tenemos acerca de la salvación es el favor inmerecido. El favor que Dios me hizo de amarme sin que yo mereciera que me amara. El favor que me hizo de perdonarme cuando yo era un vil pecador. Yo no era nada cuando Él me perdonó. Ahora soy un príncipe de su pueblo. Aleluya. Sí, son canciones, son nuestra expresión de la celebración de lo que hemos recibido de parte del Señor. Pero nos quedamos cortos, así enumeráramos las bondades recibidas de Dios. Pero hay una manera de explicar y de entender que lo que yo recibí de Él no fueron cosas, no fueran bondades, no fue favor, no fue misericordia, fue nada más y nada menos que devolverme la vida de Dios que había perdido el hombre por causa del pecado. Y Cristo, mi vida, Cristo, la vida, nos ha venido a devolver precisamente la vida de Dios. Ahora, ¿cómo sabe usted que usted está vivo? Pues se le nota, ¿no? Vea al que está a la par a ver si está vivo. Algunos, digo yo que estamos vivos. Ahora, hay formas de observar, hay formas de ver a una persona. Hay signos vitales. Incluso cuando una persona podría ya tener apariencia de muerta, pero usted puede comprobar si todavía tiene signos de vida. Ahora, lo mismo va a pasar con la vida de Cristo, hermano. Porque está bien que yo diga que tengo la vida de Cristo. Está bien que usted diga que tiene la vida de Cristo. Pero esta vida se va a notar. Esta vida tiene que irse manifestando en nosotros. Y esta vida va a ir creciendo, va a ir madurando a tal grado que cuando las personas nos vean a nosotros, lo que van a ver de nosotros y lo que van a ver en nosotros es nada más y nada menos que la expresión de su vida. Ahora, fíjese que para eso es importante que nosotros entendamos que esta vida que nosotros hemos recibido va a ir creciendo y va a irse manifestando. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11.
Y dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, fíjese que hay varias palabras que en la Biblia se utilizan para hablar acerca de el niño, para hablar acerca de el Hijo de Dios. Y hay una de las palabras, la primera palabra que se utiliza es la palabra, y es la que utiliza aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11, y es la palabra nefio, no necio. Hay varias palabras que van a expresar acerca de la edad física del niño, pero que se aplica también para la edad espiritual. En lo natural, el niño nefio está contemplado entre los 0 y los 2 años. Y este niño tiene características muy particulares. Y hay otros 4 niveles que no se los voy a mencionar hoy: el paidón, el tecnón, hasta llegar al huios, es el hijo maduro, y llegar al teleios, que es el hijo perfecto. Entonces, ese proceso de maduración, ese proceso de crecimiento que nosotros podemos tener y que vamos a vivir y que vamos a experimentar, va a manifestarse en 3 cosas que menciona aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. Dice: cuando yo era, y si usted quiere comprobar en el interlineal griego, va a ver que usted va a encontrar que ahí está hablando esta palabra exactamente, la palabra nefio. Dice: cuando yo era nefio, pensaba como niño, hablaba, no, pero dice primero, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, diga conmigo: hablar, pensar y juzgar. Otra vez: hablar, pensar, juzgar. Estas 3 cosas van a evidenciarnos a nosotros qué tan maduros somos en el espíritu, qué tan desarrollada está la vida de Cristo en nosotros. O sea, una persona en lo natural puede tener 20 años, pero en lo espiritual puede seguir siendo un nefio. ¿Por qué? Porque lo que habla, lo que piensa y la manera en la que emite un criterio, porque a eso se refiere el apóstol cuando dice juzgaba como niño. Juzgar es precisamente emitir un juicio. Juzgar tiene que ver con juicio, juicio tiene que ver con justicia, y entonces la justicia tiene que ver con la aplicación de una norma, la aplicación de una regla, la aplicación de una ley. Entonces dice: yo juzgaba como niño. El criterio, el análisis que pueda tener una persona no va a ser el mismo cuando es un niño maduro o un hombre maduro, un hombre perfecto, a cuando es un bebé. Hay características propias de los bebés, ¿verdad? En esa etapa es dependiente 100% de los adultos, llora por todo, es sensible, es vulnerable. ¿Por qué? Porque es indefenso. El autor de la carta a los Hebreos dice que el niño es inexperto en la palabra de justicia, por eso tiene necesidad de leche, hablando de la analogía del alimento espiritual. Entonces, aquí el apóstol dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, o hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Así que yo le voy a dar este día una forma de poder medir la vida espiritual, no en su hermano. Bueno, también lo va a usar para medir la vida espiritual de los que lo rodeamos, pero le suplico que antes de ver la paja en el ojo ajeno, vea la terrible viga en su ojo. ¿Por qué? Porque a veces somos bien fáciles para pasarle la planadora a todos, para pasarle el metro, así como que
qué tan crecida está esta persona en el espíritu, pero no nos damos cuenta que seguimos siendo tan juiciosos, simple y sencillamente, ¿por qué? Por el poco conocimiento que tenemos de la vida de Dios que portamos. Así que, en primer lugar dice, hablaba como niño. Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas capítulo 6, verso 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. De la abundancia del corazón. Ahora, vea, yo quisiera que nosotros en estos días pusiéramos en práctica esta palabra y pusiéramos atención a lo que hablamos. Porque lo que hablamos representa lo que abundamos. No lo que hablamos cuando estamos aquí en la iglesia y nos disfrazamos de evangélico. Dios le bendiga, hermano. Sierva. Varón, ¿cómo está? ¿Qué tal, brother? Y nos miren, somos tan extraños, yo no sé por qué. Dios te bendiga, varón. Bendecida. Sí, amén, amén. Pero vea que somos bien extraños en este planeta evangélico. Pero más allá de esto, más allá de lo extraños que nos ponemos, yo quiero que nosotros pensemos ahora cuando no estamos en modo iglesia. Cuando salimos de aquí, a mí me gustaría que usted pusiera atención a lo que usted habla. ¿De qué habla usted todos los días? Mire, hermano, el amargado, la persona amargada, habla como amargado, piensa como amargado y juzga como amargado. Por ejemplo, usted ve aquí como lo siguiente que dice, yo hablaba como niño, luego dice, pensaba como niño. Mira lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿En qué ocupas tu mente? ¿En qué ocupas tus pensamientos? Por eso era que el apóstol Pedro decía, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo buen nombre, lo que tiene virtud, lo digno de alabanza, en eso pensad. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha encontrado a sí mismo infraganti? Mira cómo lo estoy diciendo. O sea, de esos momentos de conciencia donde usted como que se dio cuenta, pero ¿por qué estoy hablando así? ¿Por qué estoy hablando de esta manera? ¿Por qué me estoy expresando de esa manera? Pero ¿por qué estoy pensando tanto en esto y le estoy dando vuelta tanto a este asunto y lo que me dijo y lo que me hizo y cómo me hizo sentir y le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta y entonces me encuentro con alguien y entonces es que yo venía bien, pero me hizo, me dijo, me hizo sentir y me voy con otra persona y le cuento lo que me dijo, me hizo. ¿Por qué? Porque es lo que él ha estado maquinando, es lo que he estado pensando y entonces eso es lo que estoy hablando. Ahora, lo que sigue es precisamente la capacidad o de qué manera se va a expresar en el criterio con el que yo juzgue las cosas. Y entonces voy a juzgar desde el criterio, imagínense, desde la amargura, del que está herido, del que he estado pensando en lo que me dijo, en lo que me hizo, en lo que me hizo sentir, en lo que pasé, en lo doloroso que fue. Y eso le estoy hablando a todas las personas con las que platico. Entonces empiezo a ver con desconfianza a todas las personas. A ver cuánto le dura. Algo quiere. Saber qué hizo para tener ese carro. Por algo ha de estar enfermo. Por algo le pasó lo que le pasó. Por algo será. Ahora, ¿sabe una cosa? Está haciendo un juicio
desde su naturaleza. Hoy se puede conectar con la prédica de la pastora del domingo pasado acerca de la naturaleza de la carne y de la naturaleza del espíritu. Y usted puede hablar en lenguas, usted puede profetizar, usted puede ponerse en modo iglesia, saltar, danzar y aquí bendecir a todo el mundo. Pero quiere que le diga una cosa: su esposa sabe realmente que usted sigue siendo un niño. Bueno, pues mi esposa, para que no se sienta nadie acusado, mi esposa sabe que tan maduro soy yo, por lo que hablo, por lo que pienso y por la manera que emito juicio, por la manera en la cual el criterio por el cual voy a juzgar las cosas, pero no solo las cosas, todo lo que pasa a mi alrededor es juzgado desde este criterio, desde la madurez, desde la vida que tengo yo, tan desarrollada o poco desarrollada. Así va a ser la manera en la que yo juzgue. Ahora, le decía que para juzgar tiene que ver con juicio, y para hablar de juicio tiene que ver con justicia. Ahora, a esta parte quiero que le ponga mucha atención del mensaje. ¿Alguien me puede decir qué es justicia? ¿Qué es justicia? Dígame usted, ¿qué es justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde o lo que se merece. ¿Sí? Ahora, yo quiero decirle a usted algo que es importante que nosotros lo entendamos, y por eso la importancia de entender el pacto que nos gobierna. Porque la justicia en el Antiguo Testamento era una cosa y la justicia en el Nuevo Testamento es otra cosa. La justicia en el Antiguo Pacto era una cosa, la justicia en el Nuevo Pacto es otra. Nosotros de repente hoy todavía podemos decir, pues ojo por ojo y diente por diente. Esa era la justicia del Antiguo Pacto. Toda alma que pecare, esa morirá. El que fuere hallado robando algo tiene que devolver 7 veces lo que le robó. Y ahí andan los hermanos exigiéndole al diablo que le devuelva 7 veces lo que le robó. Pero ese es el tema para otro día. Ahora, ¿qué era la justicia en el Antiguo Pacto? Ahora, ¿cómo se emite justicia en un país? ¿Cuál es el criterio para emitir justicia en esta nación? Las leyes vigentes en este país. Entonces el criterio para emitir la justicia en el Antiguo Pacto era la ley vigente. ¿Cuál es ahora entonces el criterio para emitir justicia en el Nuevo Pacto? La ley vigente. ¿Y cuál es la ley vigente? La ley del Espíritu de vida en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en esto se resume la ley y los profetas en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es similar al primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, quiero leerle algunos versículos hablando de la justicia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Primera Corintios 1:30. ¿Mas por qué dice? ¿Más qué? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros. ¿Qué dice que se hizo? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Vea otro versículo, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, verso 17.
Porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por medio de ¿qué? De fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Para qué dice? Para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Ahora, por favor, aplique su concepto de justicia. El suyo, el que me acaba de decir. Darle a cada uno lo que se merece. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo dice que nosotros somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Ahora, ¿cuántos aquí recibieron su merecido castigo por la vida que vivimos? A ver, ¿cuántos aquí recibimos el merecido castigo? ¿Verdad que no? ¿Qué recibió usted? Cuénteme, ¿qué recibió usted? Amor, perdón, misericordia, gracia, libertad, vida eterna. Entonces, pero vea entonces, ¿cómo entonces yo soy hecho la justicia de Dios? O sea, yo me convierto en la expresión de la justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sí pagó el precio, porque Cristo sí llevó la maldad, Cristo sí cargó consigo el pecado. Pero yo recibí, dice el apóstol Pablo, por el gran amor con que nos amó, tuvo misericordia de nosotros y nos dio su gracia. Vea, tres palabras que parecieran similares, pero tienen connotaciones diferentes. ¿Por qué? Porque el amor habla de la esencia, de la naturaleza, del carácter de Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. La misericordia habla de la condición de miseria que nosotros teníamos cuando fuimos alcanzados por Dios. Por eso, por el amor con que Él nos amó, estando yo en miseria, tuvo misericordia. O sea, es lo que Él provocó en Él. Él se compadeció de mi miseria. ¿Y qué hizo para sanar mi condición? Me dio su gracia. De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿qué? A su Hijo. Así que por eso la gracia no es el perdón de pecados solamente. La gracia es la vida misma de su Hijo. Porque lo que Él hizo por el gran amor con que te amó, que te vio en la condición de miseria, entonces ¿qué te dio? Te dio a su Hijo. Te dio la vida indestructible de su Hijo. Y entonces le decía, aquí entra entonces, diga conmigo, hay una nueva ley. Por lo tanto, hay una nueva justicia. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque la justicia es la aplicación de una ley. Nosotros no estamos más bajo la ley. ¿Bajo qué pacto estamos nosotros? El nuevo pacto. ¿Bajo qué ley estamos nosotros ahora? La ley del espíritu de vida en Cristo. Y entonces, ¿cuál debe ser la regla, la ley desde la cual nosotros juzgamos? ¿Cuál es esa ley? La del nuevo pacto. Pero entonces, ¿la justicia en qué se va a aplicar? Pero ¿cuál es la medida? El amor. O sea, diga conmigo, la ley que me gobierna es el amor. Y desde esa ley, diga conmigo, y desde esa ley emito justicia. Wow.
¿Sabe que cuando el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 6 está hablando acerca de estas doctrinas fundamentales como parte del rudimento de Cristo? Habla del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Y luego dice del juicio eterno. ¿Qué piensa usted cuando usted oye el juicio eterno? ¿En qué piensa usted? No está hablando de juicio final, porque lo está poniendo como fundamento. Está hablando del arrepentimiento de obras muertas. Todo aquello que pertenece a lo terrenal es muerto para Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que arrepentirnos de eso. Todo aquello de nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia para Dios. Bautismo, ¿por qué? Porque fuimos bautizados en Cristo. Más allá de ser bautizados en agua, somos bautizados en Cristo. La imposición de las manos, porque somos portadores de la vida de Cristo. Y la imposición de las manos sirve para poder orar por los enfermos, para poder ungir a una persona, para poder dar crédito de un llamamiento ministerial, para poder enviar a alguien a hacer la obra del ministerio. La fe en Dios, fundamental. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La resurrección de los muertos, ¿por qué? Porque nosotros ya resucitamos. Resucitamos en nuestro espíritu, pero aún nos falta la resurrección de la carne, la cual está reservada para el día postrero. Pero luego menciona el juicio eterno. ¿Quiere que le diga qué es el juicio eterno? El juicio eterno no está hablando acerca de un juicio final. El juicio eterno está hablando la capacidad que yo tengo de juzgar desde lo eterno. Juzgar desde la vida de Cristo, juzgar desde la naturaleza de Cristo, juzgar desde la eternidad que está en mí, juzgar desde la ley que me gobierna. Y entonces la pregunta aquí, hermano, es: ¿cuál es la ley que me gobierna? O voy a hacer la pregunta de otra manera: ¿cuál debiera ser la ley que me gobierna? ¿Cuál deberá ser la ley que me hace a mí emitir justicia? Conéctese conmigo entonces en esto. Si la ley es el amor, lo que me hiciste no tiene nombre, Giovanni. Pero lo que yo hablo, lo que yo pienso y lo que yo juzgo va a determinar mi madurez espiritual. Si soy un necio, soy un recién nacido espiritual, le voy a voltear la cara cada vez que mire al hermanito, porque soy un niño espiritual. Entonces sí, por eso me duele cada vez que lo veo. Ay, solo lo pienso y me duele. Sí, porque soy un niño espiritual. Pero si yo soy un hombre maduro, si yo soy un hijo, un heredero, alguien que tiene la capacidad de administrar las riquezas de su padre, que ese es el huios, el hijo maduro, ¿cómo voy a juzgar yo? Porque ahora yo soy un hijo maduro. Y entonces yo voy a juzgar desde la justicia de mi padre. ¿Cómo voy a juzgar entonces a mi hermano? ¿Desde qué ley lo voy a juzgar? ¿Desde qué ley? Dígalo fuerte por si me está parando, si me estoy dando a entender. ¿Cuál es la ley que nos gobierna? Entonces, ¿desde qué ley lo voy a juzgar yo a él? Desde la ley del amor. ¿Por qué? Porque voy a emitir justicia. Por eso la justicia tiene otro sentido en el nuevo pacto. Y el emitir justicia y el juzgar. Ahora, conéctese con esto y vamos terminando. ¿Cómo será el día que todo lo que nosotros juzguemos, lo juzguemos desde la eternidad, lo juzguemos desde la vida de Cristo, lo juzguemos desde la naturaleza de Dios en mí? ¿Cómo será? ¿Cómo voy a hablar de mi hermano? ¿Cómo voy a hablar? Cuando todo el mundo está hablando en contra, cuando todo el mundo está hablando mal de esa persona, yo voy a juzgar desde la mente de Cristo. Yo voy a hablar desde la naturaleza de Cristo.
Y voy a decir, pero va a levantarse, pero va a restaurarse. Pero Dios no es, y Dios está tratando duramente con su pecado. No, Dios está perfeccionando su obra en esa persona. Y lo que vamos a ver después de ese quebrantamiento será una imagen cada vez más gloriosa de Cristo formada en él. Qué rico poder llegar con una persona y consolarle. No consolarle de ay, 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 papaito, tranquilo, todo va a estar bien. No, no está bien. No todo va a estar bien. Es más, se va a poner peor, papaito. Porque si lo que están quitándole es el control a tu alma, te la van a hacer pedazos. Y te va a doler y vas a llorar, vas a bramar, vas a querer morirte. Pero no te preocupes, porque lo que va a salir después de ese quebrantamiento será un alma gobernada por el Espíritu Santo. Un alma que lo que habla, que lo que piensa, que lo que hace es la manifestación del carácter del Hijo. Es la manifestación de Cristo. Eso es consolar. Qué diferente consolar con verdad que consolar al alma. No, hombre, tranquilo, no todo está perdido. No, bien, ya todo está perdido y se va a terminar de perder todo hasta que Dios sea el todo en todos. Ay, es que siento que no puedo vivir sin Él. Sí, hombre, sí vas a poder vivir. Ay, pero siento que me voy a morir. No, hombre, no te vas a morir. Solo te va a doler. Pero ¿y por qué ya Dios no me lo quita ya y rápido? Porque no, porque entonces si te lo quita ahorita, mañana vuelves a tu lodo. Te va a doler. Sí te va a doler, hermano, pero no te preocupes, aquí estoy yo contigo. Te va a doler, te va a doler. Qué bueno, te está doliendo. Ay, sí, sí, cómo duele. Qué bueno. Qué bueno será. Sí, no sabes cómo me alegra lo que te está doliendo. Sí, pero me entiende, ¿verdad? No desde la maldad. Es que cuando más control le están quitando a tu alma, más esperanza hay de que Cristo sea formado en ti y que Cristo sea manifestado en ti. Por eso quiere que le diga una cosa, traigo una buena palabra para usted. Por eso es que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa. Si estuviera hablándole a almáticos, si estuviera hablándole a gente que no tiene a Cristo, literalmente sin Dios y sin esperanza, tendría que decirle: señores, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Sí, si le estoy hablando a alguien sin Dios y sin esperanza. Si usted ha leído alguna vez, sabe que eso tiene una connotación histórica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a alguien que no tiene a Cristo. Pero una vez le estoy hablando a alguien que tiene a Cristo, le puedo decir: aunque tu vida en este momento no esté como tú quisieras y estés pasando por una tribulación, aunque estés pasando por el peor momento de tu vida, aunque estés pasando por el momento más doloroso de tu vida, tengo que decirte: hay una esperanza. El Cristo que nos habita, el Cristo que nos llena, el Cristo que está en nosotros, es la esperanza de que veremos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, que veremos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras generaciones. Esa es nuestra esperanza. Así que ya sabe, pastor, pero ¿qué le digo a la persona cuando está? ¿No le ha pasado que usted llega a ver a una persona que está sufriendo y usted no sabe ni qué decirle? El que está enterrando a alguien, no sé si decirle: mi más sentido pésame, lo siento mucho. No sientes nada, pero bueno, se dice por educación. O le digan: no llores, no llores, o llorá todo lo que podás. Pues esté ahí, si no tiene nada que decir, no diga nada. Pero si puede decir algo, dígale: la vida continúa. Y este dolor te va a marcar de por vida, pero va a formar en ti
va a formar en ti a Cristo. Ahora, ¿sabe qué? Traigo una palabra para usted, así como cuando a alguien le dieron la noticia: doña Rosa María está otra vez embarazada. A los días usted empieza a sentir, ¿qué empieza a sentir? Síntomas, signos de que hay una vida creciendo en usted. ¿Sí? Todavía no se le nota, pero usted empieza a sentir como la vida de Cristo, como una vida de un ser está siendo formado en usted. Yo tengo una buena noticia. Señor Josué Pineda, está usted embarazado. La vida indestructible del Hijo de Dios está formándose adentro de usted. Por eso es que el apóstol Pablo va a aplaudir, aplauda con gozo. El apóstol Pablo usaba la analogía y decía: vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué? Porque usted empieza a tener síntomas, empieza a tener, al principio incluso empieza a tener molestias, ¿sí o no? Los primeros síntomas no son agradables. ¿Nunca ha estado embarazado físicamente, solo espiritualmente? Al principio, más que síntomas, son molestias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Son incomodidades como las que usted está sintiendo cuando le predican no al alma sino al espíritu. No se preocupe, las primeras reacciones son molestas. ¿Por qué? Porque hay una vida formándose en usted. Y la vida que gobierna afuera no quiere dejar que la vida de adentro se forme. No me voy a meter a temas de fisiología ni nada por el estilo, pero usted sabe que el cuerpo batalla contra eso extraño que está allá adentro formándose en él. Pero de pasados unos meses se te empieza a notar. Y todo el mundo te celebra: ¡ay, qué linda tu pancita! ¿Sí? Pero lo más alegre, ¿cuándo es lo más alegre? Cuando das a luz. Dice la palabra: la mujer que está de parto y sufre para dar a luz, olvida todo su dolor una vez ha traído un ser a esta tierra. Tengo que decirte una palabra. Por eso el apóstol Pablo usaba la expresión dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hay un día glorioso en el cual el Cristo que está siendo formado en nosotros será manifestado, donde daremos a luz la vida, el carácter del ser que se está formando en nosotros. Pero hay un día mucho más glorioso expresado en Apocalipsis capítulo 12, donde la mujer está de parto y da a luz al hijo varón. Ese es el día en el cual la iglesia, donde se está formando la vida del Cristo corporativo, va a manifestar la plenitud de la vida del Hijo, y todo ojo le verá, y todo ojo le verá, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Por eso qué bueno que Cristo se forme. Por eso qué bueno que Cristo quiebre ese vientre de carne. Qué bueno que Cristo esté rompiendo nuestras estructuras. ¿Sabe que el cuerpo se acomoda? Incluso el cuerpo de una mujer embarazada. ¿Sabe usted que las mujeres tienen 2 vértebras más que las de los hombres? Porque hay un momento en el cual la mujer, incluso, no crea usted que por payases que la señora se pone así. No, es que tiene que nivelar el centro de gravedad de su cuerpo. Y tiene 2 vértebras más, donde fisiológicamente ya viene preparada para que su columna tenga una curvatura necesaria para poder equilibrar el peso que lleva.
Qué bueno que Dios está desacomodando la estructura. Qué bueno que Dios está acomodando este vientre. Qué bueno que Dios está causando incomodidad a algunas personas, porque le está quitando el gobierno. Qué bueno que el ser que está dentro de ti está consumiendo la energía y se está formando su vida indestructible en mí. Pero déjeme que terminar con la analogía del embarazo. Ahora tengo que alimentarlo. Ahora tengo que cuidarlo. Hay cosas que la embarazada se tiene que abstener. Hay cosas que ya no puede hacer. Ya no puede hacer las cosas, los esfuerzos que hacía antes. Ya no puede comer lo que comía antes. ¿Por qué? Porque ahora tiene una vida que cuidar. Y aquí podemos hablar del alimento espiritual. Por causa de la realidad, por causa de la conciencia de la vida que porto, hay cosas que ya no puedo hacer. El que corre, dice el apóstol Pablo a Timoteo, el que corre de todo se abstiene. ¿Por qué? Porque corre, se prepara. Una persona cuando va a correr, cuando va a participar en una competencia, se abstiene de ciertas cosas. ¿Por qué? Por causa de lo que quiere lograr. Por causa de la vida de Cristo que está en nosotros, habrán cosas de las cuales tenemos que abstenernos. Habrá personas de las cuales tendremos que abstenernos. Ouch. Porque hay una vida que cuidar. No es que por cuidar el corazón del hermano. Déjeme decirle algo. Deje de preocuparse tanto por cuidar el corazón del hermano y cuide la vida de Cristo en usted. Porque con el pretexto de cuidar el corazón de alguien, acuchuchamos pecado, no corregimos. Con el pretexto de cuidar el corazón del hermano, no le dijimos la verdad y él creyó que estaba bien cuando realmente no estaba bien. Con el pretexto de cuidar mi corazón, no me quise exponer a quien me dijera que no estoy bien. Nuestra madurez espiritual se va a medir según entonces lo que hablemos, según lo que pensemos y de la manera que juzguemos. ¿Desde qué justicia juzgamos? Esto le sirve a usted si usted es un necio, si usted es un niño en la fe, o si usted es un tecnón, que es la siguiente etapa, o si usted es un paidión, que es el adolescente, o si usted es un joven, o si usted es un huyos, un hijo maduro, o si usted ya es un teleios, que es el hijo perfecto. Nadie se escapa de este examen. 20 años en el Señor, pero tu hablar te delata. Con carnet de ministro y de todo, pero tu hablar te delata. ¿Qué lata? Tu pensar te delata. ¿Y cómo reaccionas? Termino con esto. ¿Cómo reaccionas en medio de la crisis? ¿Desde qué justicia juzgas? Eso nos demuestra que sigues siendo un niño. Porque la manera en la que juzgaste, sacaste el hacha, sacaste la espada. ¿Le suena parecido la historia? Y le voló la oreja a Malco. Pedro, con toda la revelación, pero seguía siendo un niño. ¿Por qué? Porque su manera de juzgar era desde la ley. Tuvo que ser transformado. ¿Y sabe dónde fue transformado? ¿Dónde fue madurado? Cuando le enseñaron la nueva ley vigente. ¿Me amas, Pedro? ¿No le reclamó por qué me negaste? ¿No le reclamó por qué actuaste de esa manera, Pedro? Qué decepción la mía. Yo que creía que yo que te di las llaves y perdiste el llavero. ¿Dónde dejaste las llaves del reino que te di en Mateo 16?
¿Dónde lo restauró? Pedro, ¿me amas? 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y lo que siguió es: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Lo que le estaba diciendo era esto: Pedro, hay una nueva justicia, el amor. Tú me amas, yo te sigo amando a pesar de que me negaste. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok, ama a mis ovejas. Con la medida que fuiste amado, ama. Con la medida que fuiste juzgado, juzga. Con la medida que fuiste perdonado, perdona. Por eso yo no sé aquí si nos ponemos a echar pulsos para ver aquí a cuántos fuimos más perdonados. A ver, levante la mano aquí los que consideran que se ganarían un premio de los más perdonados de la clase. A ver, levante la mano aquí, ¿cuántos estamos dentro de esos? Esa será la medida y un tanto más, porque hay una nueva justicia. Y hoy te lo digo con autoridad: no se te permite juzgar desde otra justicia que no sea el amor. No tienes permitido, como portador de la vida. Por eso dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Cómo será manifestado Cristo? Entonces seremos como Él, manifestados en gloria. ¿Cómo será manifestado Cristo? Habría que leer lo que dicen los versículos anteriores. Es el final de 1 Corintios 13, el capítulo más romántico, según los hermanos. Solo porque dice el amor. Sí, pero vea las características de ese amor: sufrido, benigno, no tiene envidia, no tiene jactancia, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, no hace nada indebido, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, dígame si eso es romántico según San Valentín. No tiene nada de romántico. Le damos una repasadita. ¿Dónde empieza? ¿Qué versículo es? El amor es, dígalo, sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Déjeme el verso 4. ¿Qué le parece si cambia el amor por Cristo? Porque Él es la esencia, es la sustancia del amor. ¿Qué le parece si usted pone Cristo es? Cristo es. Cristo es. Cristo no. Tiene envidia. Cristo no es. Cristo no. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cristo nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Verso 11. Mire qué romántico venía todo. Y termina con madurez. Cuando yo era un bebé, hablaba como bebé, pensaba como bebé y juzgaba como bebé. Pero cuando fui maduro, cuando fui adulto, dejé las cosas que eran de bebé. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de nada más y nada menos que de la vida de Cristo. La expresión de la vida de Cristo es amor. Por eso este amor no es el amor romántico y de ese del alma, de la carne, el amor corrupto. Ese amor mentira que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no guarda rencor,
que no es jactancioso, que no se irrita. Eso no. Esto es el amor. Y esta es la métrica de justicia que debemos tener. Pero ¿cómo hago para perdonar? Mire, si sigue siendo un bebé, no le puedo decir. El perdón es una decisión. Si ya lo decidí 7 veces, ¿cuántas veces tendré que perdonar? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Y multiplican para ver cuánto le sale el 7 por 70. Y llevan unas rayitas ahí, ¿verdad? Para ver cuántas veces le ha perdonado. Mira, te quedan 3. ¿Cómo será el amor perfeccionado? ¿Cómo será el carácter de Cristo perfeccionado en mí? Amar, 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 amar. Hay una palabra que le copié al apóstol Juan Ballesteri: inofendible. Poder tener la capacidad de ser una persona inofendible. Es que lo que me dijo, no se lo tomes en cuenta, padre. Pobre tonto, digo, pobre, no sabe lo que hace. Ya vio, no, es que no he madurado todavía. Perdónalos, padre, porque no saben lo que hacen. Así reacciona, inofendible. No se los tomes en cuenta. No saben lo que hacen. ¿Cree usted poder llegar a hacer eso? ¿Viste lo que te dijo? Pobre, no sabe lo que hace. Ah, no, pero te rechazó. No hay problema. No me rechazó a mí. El que a mí me rechaza, rechaza al que yo llevo. Y el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Y el que recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me habita, recibe al Hijo. Y el que ama al Hijo, ama al Padre. Por eso dichoso usted que me recibió hoy, porque no me recibió a mí, recibió la vida que porto, recibió la vida que tengo. Y yo bienaventurado y dichoso de poder recibirles, de poder recibirles, pastores de México. Qué bueno que llegaron todavía un poquito de este día. Les recibimos, y no solamente como mexicanos, como ciudadanos del cielo, como portadores de una vida indestructible, como portadores de su gracia. Amén. Si alguien traía algo contra su hermano, casi me atrevo a decir levante la mano, pero diga conmigo: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Ya sé que por ahí le salió: ¡ah, claro que sabe! Shh, cállese. Deje que la vida de Cristo nos gobierne y que sea manifestado el Hijo perfecto en cada uno de nosotros. Aleluya. Puede ponerse de pie.